Hace solo 72 horas, esto era imposible. Hoy, es real. Mañana, será normal. Este es el ritmo al que avanza la inteligencia artificial en 2025. Y lo que estáis a punto de descubrir no es una simple mejora, sino un salto cuántico, en cómo interactuamos con nuestros datos, transformando la información pasiva en acción proactiva. No exageramos al decir que estamos en la antesala de una revolución, que redefinirá la toma de decisiones en cada industria imaginable. El anuncio principal llegó discretamente en el pasado mes de diciembre, cuando ThoughtSpot, una empresa líder en análisis de datos, reveló el lanzamiento de una flota de nuevos agentes de inteligencia de negocio, o BI, como se les conoce. La estrella de este equipo es Spotter 3, la última iteración de un agente que ya había debutado hacia finales del pasado año 2024. Este no es un mero software, es una fuerza de trabajo digital diseñada para, en palabras de la propia compañía, reimaginar la analítica y el BI desde cero. Lo que ThoughtSpot ha puesto sobre la mesa es un ecosistema de inteligencia artificial que no solo responde preguntas, sino que monitoriza, diagnostica y actúa de forma autónoma, marcando el inicio de una nueva era en la gestión de datos empresariales. Si el agente predice una escasez inminente de un componente crítico debido a retrasos en el envío de un proveedor o a un aumento inesperado de la demanda, puede activar automáticamente una orden de compra urgente, buscar proveedores alternativos o alertar a los equipos de producción para que ajusten sus plazos. Antes, la detección de estos problemas solía ser reactiva, cuando ya era demasiado tarde, llevando a interrupciones en la producción, ventas perdidas y, en última instancia, clientes insatisfechos. La intervención proactiva del agente minimiza estos riesgos y optimiza la eficiencia operativa. Tercero, en el ámbito de las finanzas y la detección de fraude. Un agente puede analizar transacciones en tiempo real, identificando patrones anómalos que sugieran actividad fraudulenta. En lugar de simplemente alertar a un analista, el agente puede iniciar automáticamente una investigación, suspender la transacción o incluso bloquear temporalmente una cuenta bancaria hasta que se verifique la legitimidad de la operación. Esta capacidad de acción inmediata es crucial en un sector donde cada segundo cuenta para prevenir pérdidas financieras significativas. Sin embargo, con este poder también viene una gran responsabilidad, como señala el reciente libro electrónico de ThoughtSpot, que explora las tendencias de datos e inteligencia artificial para 2026. Hay limitaciones y desafíos significativos que deben abordarse. En primer lugar, la cuestión de la explicabilidad. ¿Podemos entender cómo el agente llegó a una decisión? ¿Podemos auditar sus acciones? Si un agente toma una decisión errónea, ¿cómo lo corregimos y cómo evitamos que vuelva a suceder? Las alucinaciones de los modelos de lenguaje, aunque menos frecuentes en datos estructurados, siguen siendo una preocupación en la interpretación de datos no estructurados. Además, la calidad de los datos de entrada es primordial. Un agente que opera con datos sesgados o incompletos generará decisiones sesgadas o incompletas. La configuración inicial del POMI, Semantic Layer, una capa crítica para el entendimiento del contexto de negocio, puede ser compleja y requiere una inversión significativa de tiempo y recursos para asegurar su precisión. Por último, la supervisión humana sigue siendo indispensable, al menos por ahora. Estos sistemas son asistentes muy potentes, no sustitutos completos de la inteligencia humana, especialmente en decisiones de alto riesgo o estratégicas que requieren un juicio ético y contextual. En comparación con la competencia, mientras muchos proveedores de BI y analítica están integrando características de IA para asistentes de consultas o análisis de datos mejorados, pocos han llegado al nivel de autonomía y proactividad agentiva que ThoughtSpot está proponiendo con Spotter 3 y su flota. Competidores podrían ofrecer la capacidad de hacer preguntas en lenguaje natural o de descubrir tendencias ocultas, pero el paso de identificar un insight a desencadenar una acción automática basada en ese insight es donde ThoughtSpot busca diferenciarse. Mientras otros se enfocan en la eficiencia del descubrimiento de datos, ThoughtSpot se centra en la eficiencia del ciclo de decisión completo, desde el dato hasta la acción. La ventaja de ThoughtSpot reside en su profundo enfoque en la capa semántica, que es la única forma de que un agente entienda estrictamente el contexto de negocio, y en su arquitectura de agentes colaborativos que trabajan como un equipo, en lugar de asistentes de inteligencia artificial aislados. El impacto y las consecuencias de esta evolución son inmensos y se sentirán en múltiples esferas. En la industria tecnológica, este avance está redefiniendo lo que significa ser un proveedor de inteligencia de negocio. La carrera ahora no es solo por el mejor panel o la consulta más rápida, sino por el agente más efectivo y confiable. Esto impulsará a otras empresas de inteligencia artificial y analítica a invertir masivamente en capacidades agentivas, creando una nueva ola de innovación. Podríamos ver una consolidación de empresas o nuevas alianzas estratégicas para construir ecosistemas de agentes más completos. El equilibrio de poder podría inclinarse hacia aquellos que puedan demostrar un verdadero valor en la toma de decisiones automatizada,
empujando los límites de lo que los sistemas pueden hacer de forma autónoma. Esto también validará la importancia de la capa semántica como un componente fundamental para cualquier plataforma de datos que aspire a integrar la inteligencia artificial agentiva. El impacto se extiende a sectores específicos de manera profunda. En el sector de la educación, los agentes podrían personalizar trayectorias de aprendizaje para estudiantes, identificando áreas de dificultad en tiempo real y sugiriendo recursos específicos o ejercicios de refuerzo. En la medicina, como Jane Smith explica con un ejemplo del sector farmacéutico, un sistema podría registrar y versionar cada paso de cómo se elige a un paciente para un ensayo clínico, cómo se utilizan los datos de un historial de salud para identificar a un candidato, cómo se simuló esa decisión contra el protocolo del ensayo, cómo ocurrió la coincidencia, y cómo, potencialmente, un médico recomendó a ese paciente para el ensayo. Estos son procesos que pueden ser auditados y mejorados para el siguiente ensayo, garantizando la transparencia y la optimización. En la creatividad, los agentes podrían asistir a artistas, escritores y diseñadores, no solo generando ideas, sino adaptándose y evolucionando con el proceso creativo, eliminando tareas repetitivas y permitiendo a los creadores enfocarse en la visión artística. En la empresa, procesos como la gestión de gastos, la auditoría interna o la planificación de recursos podrían ser revolucionados por agentes que no solo informan sobre anomalías, sino que actúan para corregirlas, optimizando las operaciones de forma continua. Pero este poder conlleva también profundos dilemas éticos y sociales. La pregunta de quién es responsable cuando un agente de IA comete un error se vuelve más acuciante. Las preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos, especialmente cuando los agentes acceden y procesan información sensible de forma autónoma, deben abordarse con arquitecturas robustas y regulaciones claras. ¿Cómo afectará esto al empleo? Es probable que muchos roles que implican tareas repetitivas de análisis y toma de decisiones tácticas se transformen, requiriendo que los humanos pasen a roles de supervisión, estrategia y colaboración con la IA. No es un reemplazo total, sino una redefinición del trabajo. ThoughtSpot se refiere a esta arquitectura emergente como inteligencia de decisiones, o DI, y enfatiza la necesidad de diseñar sistemas donde cada decisión, sea humana o de inteligencia artificial, pueda ser explicada, mejorada y confiada. Lo que veremos, según Jane Smith, serán cadenas de suministro de decisiones, donde las decisiones fluyen a través de etapas repetibles. Análisis de datos, simulación, acción, retroalimentación. Y estas interacciones, entre humanos y máquinas, se registrarán en lo que podríamos considerar un sistema de registro de decisiones, permitiendo una auditoría y mejora continuas. Este registro meticuloso es crucial para la confianza y la responsabilidad. En el mundo de los expertos, las palabras de Jane Smith resuenan con la opinión generalizada de que la inteligencia artificial agentiva representa un cambio fundamental. Ella subraya que estos sistemas nos están llevando a un territorio muy nuevo, y es una opinión compartida por muchos líderes de pensamiento en el sector de la ciencia de datos. La mayoría de los analistas reconocen el potencial transformador de alejarse de los informes pasivos hacia la toma de decisiones activa. Existe un consenso creciente sobre la verdadera democratización de los datos, como una meta alcanzable con estos agentes, ya que cualquier empleado, con una mínima formación, podrá interactuar con los datos y generar acciones. Sin embargo, no todo es un camino de rosas. La reactivación del enfoque en la capa semántica es un punto que muchos expertos aplauden. Argumentan que no se puede tener un agente que tome acción de la manera que acabo de describir si no comprende estrictamente el contexto del negocio, y que una capa semántica robusta es realmente la única forma de dar sentido al caos de la inteligencia artificial. Es decir, la calidad y el diseño de esta capa fundamental son críticos y no pueden ser subestimados. Aunque las citas directas de otros expertos no se mencionan en el texto original, es plausible que figuras prominentes en la ética de la inteligencia artificial y en la investigación de sistemas autónomos expresarían preocupaciones similares sobre la gobernanza, la auditoría y la responsabilidad en estas cadenas de suministro de decisiones que ThoughtSpot está imaginando. La comunidad de desarrolladores y los usuarios tempranos están, sin duda, debatiendo cómo implementar estas tecnologías de manera segura y efectiva, y las preguntas frecuentes giran en torno a la interoperabilidad, la seguridad y la facilidad de implementación. Mirando hacia el futuro, en el corto plazo, es decir, los próximos 6 meses, podemos esperar que ThoughtSpot continúe refinando sus agentes, Spotter 3 a la cabeza. Veremos mejoras incrementales en su capacidad de comprender el lenguaje natural y en la precisión de sus diagnósticos y acciones. Es muy probable que se anuncien más integraciones con otras aplicaciones empresariales, extendiendo el alcance de la autonomía de los agentes. La adopción inicial se centrará en casos de uso de alto valor y bajo riesgo, donde las empresas puedan experimentar y construir confianza.
Las barreras iniciales serán la complejidad de la integración de datos y la necesidad de una capa semántica robusta y bien definida. En el medio plazo, de 1 a 2 años, la tecnología de inteligencia de decisiones madurará significativamente. No solo ThoughtSpot, sino también otros competidores lanzarán sus propias alternativas de agentes, intensificando la competencia y acelerando la innovación. Las aplicaciones de agentes serán más sofisticadas y capaces de manejar tareas más complejas, con una mayor autonomía supervisada. La interoperabilidad entre diferentes plataformas de agentes y sistemas empresariales se convertirá en un estándar, y podríamos ver una estandarización de los enfoques de la capa semántica. Los obstáculos técnicos relacionados con la orquestación de agentes y la gestión de flujos de trabajo de decisiones se superarán, haciendo que la implementación sea más sencilla y escalable. A largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, la inteligencia artificial agentiva y la inteligencia de decisiones podrían estar completamente integradas en la médula de todas las operaciones empresariales. Los humanos pasarán de ser tomadores de decisiones a diseñadores y supervisores de ecosistemas de decisiones inteligentes. La visión de una cadena de suministro de decisiones, totalmente auditable, continuamente mejorable y con interacciones registradas entre humanos y máquinas, podría ser una realidad estándar. Esto haría posible escenarios que antes eran ciencia ficción, como sistemas empresariales que se auto-optimizan en tiempo real, se anticipan a los problemas antes de que surjan y actúan para resolverlos, con una eficiencia y precisión inimaginables hasta ahora. La transformación de la inteligencia de negocio de una herramienta de reporting a un motor de acción proactiva es el camino que estamos empezando a recorrer. ThoughtSpot acaba de lanzar una flota de agentes de inteligencia artificial, liderada por Spotter 3, que redefine la inteligencia de negocio al pasar de los informes pasivos a la toma de decisiones activa. Esto significa que la IA ya no solo os muestra los datos, sino que monitoriza, diagnostica y actúa de forma autónoma. En los próximos meses, veremos una rápida adopción y refinamiento de estas capacidades, y a largo plazo, la inteligencia de decisiones transformará la forma en que las empresas operan, con humanos y máquinas colaborando en cadenas de suministro de decisiones totalmente auditables y auto-optimizadas. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine el ámbito de la analítica de datos. La forma en que la toma de decisiones funcionará dentro de 5 años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará la toma de decisiones empresariales, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Llevamos años siguiendo la evolución de la inteligencia artificial, desde los avances más técnicos hasta sus implicaciones más amplias. Si quieres ese nivel de análisis regularmente, suscríbete al canal. El momento de este lanzamiento no es casualidad. Llega en un punto en el que los líderes de datos y analítica se enfrentan a una velocidad de cambio sin precedentes, impulsada por la inteligencia artificial. La necesidad de hacer algo es evidente, pero saber qué hacer es la pregunta del millón. ThoughtSpot se posiciona como el asistente para responder a esa pregunta. Las reacciones iniciales entre los conocedores del sector han sido de asombro y reconocimiento, ya que este avance aborda directamente uno de los mayores desafíos del análisis de datos: cómo convertir la información en acción de manera rápida y efectiva. La expectativa previa, de que la IA se limitaría a la generación de informes, está siendo superada por una realidad mucho más ambiciosa: la IA como catalizador de decisiones operativas en tiempo real. Esto significa que la inteligencia de negocio ya no se limita a mostrar lo que pasó, sino a predecir lo que pasará, y, crucialmente, a intervenir para influir en el resultado. Para comprender la magnitud de este avance, necesitamos retroceder y trazar la línea temporal de la inteligencia de negocio. En la década de los 90, la inteligencia de negocio era sinónimo de informes estáticos, generados manualmente, y con datos que a menudo ya estaban desactualizados. Las empresas invertían grandes sumas en sistemas de almacenamiento de datos que eran inmensos pero difíciles de consultar. Luego, en los primeros años del 2000, surgieron las primeras herramientas de BI visuales, que permitían a los usuarios arrastrar y soltar para crear gráficos y cuadros de mando interactivos. Esto fue un gran paso, pero aún requería que el usuario supiera qué preguntar y dónde buscar. Alrededor de 2015, la analítica aumentada empezó a ganar terreno. Herramientas que utilizaban el aprendizaje automático para identificar patrones y anomalías en los datos, ofreciendo insights o perspectivas que el ojo humano podría pasar por alto. Pero incluso entonces, el sistema esperaba que un humano interpretara ese insight y decidiera la acción. El fallo recurrente en este camino ha sido la brecha entre el insight y la acción. Los éxitos se medían en la capacidad de encontrar información, no en la capacidad de generar resultados. Y ahora, en 2025, finalmente, el paradigma está cambiando hacia sistemas que no solo identifican la información, sino que la utilizan para actuar directamente.
automatizando ese paso crucial que antes recaía por completo en la intervención humana. El hito clave aquí es la transformación de la IA, de un mero observador a un participante activo en el ciclo de decisión. En este panorama, la competencia en el espacio de la inteligencia de negocios siempre ha sido feroz. Durante años, empresas como Tableau, Power BI o Kulik se centraron en la visualización de datos, la interactividad y la facilidad de uso para el usuario final. Otros actores, como SAS o IBM, se inclinaron más hacia la analítica predictiva y la ciencia de datos profunda, requiriendo a menudo equipos especializados. Cada uno tenía su nicho y su enfoque. Algunos buscaban democratizar la visualización, otros la complejidad analítica. ThoughtSpot, sin embargo, ha estado cultivando un camino ligeramente diferente, apostando fuertemente por la búsqueda conversacional y la IA, para hacer que los datos sean accesibles a través del lenguaje natural. Mientras que sus competidores se enfocaban en hacer más bonitas o más complejas las pantallas de los datos, ThoughtSpot quería eliminar la pantalla por completo, o al menos, la necesidad de una profunda pericia técnica para navegar por ella. La diferenciación clave de este último movimiento de ThoughtSpot es la introducción de la Agentic AI, o inteligencia artificial agentiva. Donde otros ofrecen asistencia en el análisis, ThoughtSpot está proponiendo autonomía en la acción. Este equipo no solo logró este avance primero, sino que lo hizo construyendo sobre su base existente de IA conversacional y búsqueda de datos, añadiendo una capa de autonomía y proactividad que sus competidores aún están explorando desde perspectivas más tradicionales de la inteligencia de negocio. Entonces, ¿cómo funciona realmente esta inteligencia artificial agentiva de la que hablamos? Los fundamentos técnicos se basan en una evolución de los modelos de lenguaje grandes, o LLM, combinados con arquitecturas de aprendizaje por refuerzo y capacidades de orquestación de agentes. Pensad en la inteligencia artificial anterior como un bibliotecario muy eficiente, que podía encontrar cualquier libro que le pidieras, incluso si solo le dabas unas pocas palabras clave. Esta nueva versión, sin embargo, es más como un bibliotecario que, además de ser excelente encontrando libros, también sabe cuándo necesitas uno específico antes incluso de que lo pidas. Es capaz de leerlo por ti, resumirlo, y luego, crucialmente, pasar la página o incluso sugerir una acción basada en la información que ha procesado. Esto no es solo más información, es información de diferentes tipos que se combina de formas completamente nuevas, permitiendo a la IA no solo entender, sino también razonar y ejecutar. La innovación técnica clave reside en la capacidad de los agentes para llevar a cabo ciclos de pensamiento, acción y corrección de forma autónoma. Un concepto que va más allá de la mera automatización de tareas. La arquitectura de ThoughtSpot no es un único algoritmo monolítico, sino una flota de agentes, como la describe la propia compañía. Imaginad una sala de control, donde diferentes especialistas están coordinados para lograr un objetivo. Spotter 3 es el director de orquesta, pero trabaja en equipo con otros agentes especializados. Estos agentes se comunican entre sí para desglosar problemas complejos, recopilar datos de diversas fuentes, analizar la información, y luego proponer o ejecutar acciones. La clave de su diseño es la modularidad y la interoperabilidad. Cada componente está diseñado para un propósito específico, pero se integra a la perfección con los demás. Por ejemplo, un agente podría ser responsable de la ingesta de datos, otro de la detección de anomalías, un tercero de la generación de lenguaje natural para explicar los hallazgos, y Spotter 3 orquesta todo esto, asegurándose de que la información fluya y se transforme en una decisión coherente y accionable. Jane Smith, la jefa de datos de campo y oficial de inteligencia artificial en ThoughtSpot, explica que estos sistemas agentivos nos están cambiando a un terreno muy nuevo, alejándonos de los informes pasivos para llegar a una toma de decisiones mucho más activa. El proceso y funcionamiento de estos agentes es lo que realmente los distingue, mientras que la inteligencia de negocio tradicional espera que vosotros, los usuarios, encontréis una perspectiva valiosa. Los sistemas agentivos como Spotter 3 están monitoreando de forma proactiva los datos de múltiples fuentes 24 horas al día, 7 días a la semana. Son como centinelas digitales, siempre alerta. Primero, procesan la información. No solo los datos estructurados en vuestras filas, columnas y tablas, sino también el dato no estructurado, como documentos, correos electrónicos, transcripciones de llamadas o incluso conversaciones en Slack. Para ello, Spotter 3 aprovecha el protocolo conocido como modelo contexto, permitiendo hacer preguntas a la organización y obtener respuestas ricas en contexto al combinar ambos tipos de datos. Una vez que identifican un cambio significativo, no solo informan, sino que diagnostican por qué sucedió ese cambio, analizando las causas subyacentes. Y lo más importante, desencadenan la siguiente acción automáticamente. Jane Smith añade: estamos siendo mucho más orientados a la acción. Por ejemplo, si un agente detecta una caída inesperada en las ventas de un producto específico en una región concreta, no se limita a mostrar un gráfico en rojo. Primero,
Intentará diagnosticar la causa. ¿Es un problema de inventario? ¿O una campaña de marketing fallida? ¿O actividad de la competencia? Luego, podría generar automáticamente un informe detallado con el diagnóstico, alertar al equipo de ventas relevante, o incluso sugerir una campaña de precios específica para mitigar el problema. Todo ello, si la configuración lo permite, sin la intervención humana directa. Esto difiere radicalmente de los métodos anteriores, donde cada uno de estos pasos requeriría la intervención manual de un analista o un gestor de proyecto. La eficiencia y efectividad radican en la velocidad y la capacidad de operar a una escala que sería imposible para los equipos humanos, liberando a las personas para centrarse en decisiones estratégicas de mayor nivel. Ahora, ¿qué puede hacer esta inteligencia artificial agentiva en la práctica? Sus capacidades son vastas y transformadoras. Consideremos 3 casos de uso principales. Primero, en el sector de las ventas y el marketing. Un agente de inteligencia de negocio puede monitorizar continuamente las métricas de rendimiento de las campañas publicitarias en tiempo real a través de múltiples plataformas. Si detecta que una campaña no está alcanzando sus objetivos de conversión en un segmento demográfico específico, el agente puede diagnosticar el porqué, por ejemplo, identificando que el presupuesto de publicidad en esa plataforma es insuficiente, o que el mensaje no resuena con ese público. Acto seguido, podría, si está configurado para ello, ajustar automáticamente el presupuesto de la campaña, sugerir un cambio en la segmentación, o incluso reescribir un fragmento del texto del anuncio, basándose en el análisis de datos de rendimiento anteriores. Antes, esto requería que un equipo de marketing revisara informes, identificara el problema, debatiera soluciones, y luego implementara los cambios manualmente. Un proceso que podía tardar días o semanas, tiempo durante el cual la campaña seguiría malgastando recursos. Segundo, en la gestión de la cadena de suministro. Imaginad un agente supervisando los niveles de inventario en almacenes de todo el mundo.